got saved. A wretch like me. I once was lost, but now I'm found. I was blind, but now I see. Just toils and snares, I have already come. 'Twas grace has brought me thus far, and grace will lead me home. When we've been Praise the
I raise a hallelujah in the presence of my enemies. I raise a hallelujah louder than the unbelief. I raise a hallelujah. My weapon is a melody. I raise a hallelujah, and heaven comes to fight for me. And I'm gonna sing in the middle of a storm, louder and louder. We're gonna hear my praises roar. Up from the ashes, hope will arise. Death is defeated, the King is alive. I raise a hallelujah with everything inside of me. I raise a hallelujah. I will watch the darkness flee. I raise a hallelujah in the middle of a mystery. I raise a hallelujah. Fear, you have no hold on me. And I'm gonna sing in the middle of a storm, louder and louder. We're gonna hear my praises roar. Up from the ashes, hope will arise. Death is defeated, the King is alive. We're gonna sing a little louder, sing a little louder. Come on, sing, sing a little louder, sing a little louder. Again, sing a little louder, sing a little louder, sing a little louder. We're gonna sing a little louder, sing a little louder in the middle of a mystery. Sing a little louder. And louder than the unbelief. Sing a little louder. My weapon is a melody. Sing a little louder. Heaven comes to fight for me. I'm gonna sing in the middle of a storm, louder and louder. You're gonna hear my praises roar. Up from the ashes, hope will arise. Death is defeated, the King is alive. I'm gonna sing in the middle of a storm, louder and louder. They're gonna hear my praises roar. Up from the ashes, hope will arise. Death is defeated, the King is alive. I'm gonna sing in the middle of a storm, louder and louder. You're gonna hear my praises roar. Up from the ashes, hope will arise. Death is defeated, the King is alive. Hallelujah. The King is alive. Aleluya, el Rey está vivo. Amén.
Pues cualquiera sale a cantar ahora, ¿verdad? Bueno, el Señor es misericordioso, ¿verdad? Y recibe nuestra alabanza. Cantemos como cantemos, menos mal, ¿verdad? Vamos a terminar este tiempo de alabanza con un par de canciones y aprovechamos también a pasar la ofrenda. Quiero pedir también a que pasen adelante los hermanos de bienvenida. Los que sois habituales en la iglesia sabéis que tenemos varias formas de ofrendar. Tenemos de forma física, con los hermanos que saldrán adelante. Tenemos Bizum, tenemos transferencia bancaria y bueno, los que seáis nuevos, sea la primera vez, no sintáis obligados, nadie está obligado a ofrendar, es parte de nuestra adoración y alabanza al Señor, es parte de nuestro culto y vamos a tener este tiempo ahora. Os invito a poneros en pie, voy a coger la guitarra y cantamos un par de canciones durante la ofrenda, ¿vale? Fui creado para ti y para glorificarte a ti en cada situación, poder darte las gracias. Son
por ti, Señor, vivimos, gracias a ti vivimos. Todo lo que tenemos es tuyo. Todo lo que vivimos es gracias a ti. Y queremos vivir nuestras vidas conforme a tu voluntad, día a día, Señor, luchando contigo, teniéndote a ti como referencia, teniéndote a ti como prioridad en nuestras vidas. Gracias, Señor. En tu nombre, amén. Bueno, damos las gracias a todos nuestros hermanos que nos han ministrado con sus voces, tocando sus instrumentos, porque de una forma o de otra nosotros sabemos que al final se canta con el corazón. Es lo que Dios mira y es lo que nosotros tenemos que tener siempre presente. ¿A quién van dirigidas nuestras canciones y nuestra música? Él se lo merece todo. Ahora que tengo vuestra atención, qué manera de empezar el culto, os voy a contar un par de anuncios que todos debemos tener en mente porque son casi inminentes, vienen de forma inmediata. El primero, nuestros hermanos del equipo de bienvenida nos recuerdan la importancia de sentarnos desde adelante hacia atrás, para facilitar la acomodación de los hermanos por orden de llegada, ¿vale? Así evitamos tener que molestarnos unos a otros a la hora de sentarnos por delante, en las filas. Bueno, si recordamos tener eso presente cuando venimos, el culto se va a desarrollar de una forma mucho más fluida, ¿vale? Otro breve. Si tenéis el teléfono a mano, podéis ir escaneando el QR que hay en el anuncio, ¿vale? Porque luego volveré sobre él, ¿de acuerdo? Nuestros hermanos de Acción Social nos piden que no traigamos más ropa hasta nuevo aviso, ¿vale? Vuestra generosidad es motivo de agradecimiento constante y conocida por todos, así que llegados al punto en el que estamos, tenemos que pedir que la sujetéis durante una temporada. Ellos nos avisarán de cuándo podemos retomar la donación de ropa, ¿vale? Ahora sí, taller para matrimonios. El sábado 30 de noviembre tendrá lugar el taller El Buen Sexo Matrimonial, que organiza el Ministerio de Matrimonios y que estará a cargo de la terapeuta de parejas Kerry Cliwitt. Recordar que de 11 a 1, este próximo sábado, estaremos aquí en la iglesia y aunque es gratis, hay que reservar entrada en ese QR, ¿vale? Así que si le sacáis una foto o intentáis escanearlo, los del fondo tenéis que tener muy buena cámara para que os llegue, ¿vale? Pero los que estáis más hacia adelante podéis aprovecharos. Si no, se ha repartido también esta información en el grupo de WhatsApp de la iglesia, ¿vale? Otro, mercadillo navideño. Esta semana tendrá lugar el mercadillo solidario que organizamos para apoyar a los ministerios de campaña contra el frío, y Más que Hilos, que son dos ministerios muy queridos de nuestra iglesia y que necesitan una aportación económica para poder desarrollar su actividad como ellos saben, ¿vale? Así que desde el viernes hasta el domingo, en el horario que tenéis ahí en el anuncio, ¿vale?, estarán aquí en la iglesia, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que podremos ver en ese mercadillo? Fundamentalmente manualidades y artesanía, ¿vale?, que podréis ver y adquirir para colaborar con los fines de estos dos ministerios, ¿de acuerdo? Estamos terminando. Operación Niño de la Navidad. El próximo domingo tendremos nuestra ya tradicional entrega de cajitas, porque sabéis que nuestra iglesia es punto de recogida, ¿vale? Para facilitar y agilizar la distribución de todas esas cajas hasta el lugar donde se organizan y se distribuyen, lo hacemos este domingo que viene como comunidad, como familia. Así que recordar que estas cajitas llevan un tiempo de elaboración, hay que hacerlo con anticipación y el próximo domingo las podremos traer aquí a la iglesia, ¿de acuerdo? Y por último, pero no por ello menos importante, hay un viaje organizado a Senegal
¿vale? Y 2 de nuestras hermanas que están por aquí, a los que voy a pedir que se pongan de pie. Están por aquí Eva, ¿dónde está Eva? Y ahí está, y Esther. Ellas 2 van a ser parte de un equipo más grande que se va a desplazar a Fran también. ¿No te quedas de Rodríguez, macho? No te hemos enseñado nada, tío. Bueno, él también se ha apuntado y estará por allí luchando con ellas 2, ¿vale? Y con otro, no contra ella, sino con ella, ¿cómo sois? Con otros hermanos de otras iglesias también, ¿vale? Y la verdad es que vamos a orar por ellas porque ya no solamente es difícil llegar hasta Senegal. Allí van a tener que hacer un desplazamiento interno. No sé cómo son las carreteras de Senegal ni cómo son los autobuses de Senegal, pero me puedo hacer una idea y son 8 horas de desplazamiento allí ya en el mismo país. Entonces vamos a pedir como iglesia que el Señor les cuide y les proteja en todo momento, desde el principio hasta que vengan aquí con nosotros, ¿vale? De vuelta a salvo, que es lo que vamos a pedir. Así que oramos. Señor, te damos gracias de verdad por el corazón de nuestros hermanos y hermanas que han decidido llevar tu nombre a un país lejano. Te damos gracias porque su corazón está siempre dispuesto a ti y tú sabes qué es lo que hay que hacer allí. Ministrarán niños, harán tareas y llevarán tu nombre, Señor, hasta lo último de la tierra, cumpliendo así lo que tú nos has pedido como iglesia, y a ellas las mandamos en representación y pedimos que tú las protejas en todo momento, que tu espíritu esté con todos los que participan en ese viaje, Señor, y que tu gloria sea más grande aún si es posible. Lo pedimos en el nombre de tu Hijo. Amén. Amén. Ánimo, hermanitas y hermano. Bueno, pues ha llegado el tiempo que todos realmente estábamos esperando, que es el de la predicación, así que vamos a pedirle a nuestro pastor José Daniel que pase adelante, oramos por él, porque hoy la predicación sin duda nos va a alcanzar. Oramos. Señor y Padre, te pedimos que tú, Señor, estés con José Daniel en esta mañana, que todo lo que tú has puesto en su corazón y en su mente alcance de verdad cada uno de nosotros como tú quieres. Que tus palabras sean sus palabras y que todo, Señor, redunde en mayor gloria de tu reino. Lo pedimos en el nombre de tu Hijo. Amén. Amén. Muy bien, muchas gracias. Bueno, que nadie se engañe por el título de este sermón, de esta predicación, porque no voy a cantar y los que me conocen lo agradecen. Muy bien, la música gospel nace, como se comentó ayer, en el siglo XIX, en un contexto de esclavitud. Y más que un género musical, es el eco de almas que sufrieron profundamente, pero que decidieron responder no con queja o no con ingratitud hacia Dios, sino precisamente con alabanza. Generaciones de africanos fueron arrancados literalmente de su tierra, separados de su familia, sometidos a una crueldad inimaginable en tierras extranjeras. Y allí, sin aparente esperanza, sin salida, sin derechos, sin libertad, encontraron consuelo, fortaleza y esperanza en el evangelio que había sido predicado por Jesús de Nazaret. De ahí el término gospel. No eran cantos de resignación. Estos cantos eran una manera de reconocer que a pesar de sus terribles e injustas circunstancias, ellos disfrutaban de una libertad real y más profunda que nada ni nadie les podía arrebatar. La pregunta es, ¿qué tiene que ver todo esto con nosotros en pleno siglo XXI? Nuestra sociedad quizá no enfrenta la esclavitud física, pero muchos viven todavía hoy bajo nuevas formas de esclavitud. ¿O no es verdad? Por ejemplo, hoy muchos son esclavos de los temores. Muchas personas tienen hoy una constante preocupación por lo que pueda ocurrir.
especialmente en un mundo como el nuestro, lleno de tanta inseguridad, tantas incertidumbres económicas, sociales, políticas. Hay gente que vive esclava del rechazo, esclava también a la soledad, y tienen ese miedo constante a que se sientan solos en los momentos difíciles de la vida. Hay personas esclavas también a la enfermedad, a la muerte. Esa conciencia de nuestra propia fragilidad física o la de nuestros seres queridos nos inquieta, nos agobia. Hay muchas personas que viven esclavas del temor al fracaso, a no cumplir con las expectativas que otros tienen acerca de ti o a no saber salir adelante en situaciones difíciles. ¿Qué temores son los que te pueden estar paralizando hoy? ¿Qué cadenas invisibles estás cargando que no te dejan vivir una vida de auténtica libertad y gozo? Hoy muchos viven esclavos de las heridas del pasado y se sienten paralizados, no pueden avanzar porque no pueden perdonar, superar tristeza, convirtiéndose de esa manera en esclavos de sus propios sentimientos o de sus pensamientos. Y en estas nuevas formas de esclavitud, las cadenas no siempre son visibles, pero el temor, la ansiedad que genera, la soledad, el dolor, siguen siendo muy reales. Yo no sé si alguna vez has sentido que tus fuerzas se agotan, especialmente cuando pasas por situaciones difíciles y no encuentras motivos para seguir adelante, mucho menos para alabar a Dios en medio del dolor. Así que vale la pena preguntarse, ¿cómo es posible que esos esclavos cantaran con esperanza y con gozo en medio de una vida tan injusta y de desafíos tan grandes? ¿De dónde viene esa fuerza para alabar a Dios cuando todo a nuestro alrededor parece que se rompe, que se desmorona? ¿Es posible, de verdad, encontrar esperanza? No una esperanza ingenua, pero encontrar esperanza y levantar un canto de alabanza en medio de nuestro dolor. Pues hoy vamos a encontrar respuesta a estas preguntas en un conocido texto de la palabra de Dios que está en el libro de Hechos, capítulo 16, versículo del 19 al 34. Los versículos van a aparecer en la pantalla. Pero antes de que aparezcan, me gustaría ponerte en contexto. Los protagonistas principales de esta historia que vamos a leer son el apóstol Pablo y Silas, dos cristianos comprometidos con su fe que se encuentran en un viaje misionero por Asia Menor, pero deciden cruzar a Europa para seguir predicando el Evangelio. Al cruzar a Europa se detienen en una ciudad llamada Filipos, donde comienzan a predicar el Evangelio a un grupo de mujeres. Y fruto de ese esfuerzo, una mujer abraza la fe cristiana. ¿Esa mujer cómo se llama? Lidia, muy bien. Pero no todo fue tan sencillo. Mientras Pablo y Silas continuaban predicando, se encuentran a una jovencita, esclava, que está poseída por un demonio. Y los amos utilizan a esta jovencita para convertirla en una fuente de ganancia económica. Pablo, movido a misericordia, expulsa al demonio de ella y la libera, pero los amos, en lugar de alegrarse por la liberación de esta joven, se enfadan porque han perdido la fuente de sus ingresos. Y entonces sucede lo siguiente, que es lo que vamos a leer ahora en la palabra. Hechos, capítulo 16, versículo 19. Dice, pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, fijaos en los verbos que utiliza, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Es decir, Pablo y Silas son agarrados y llevados por la fuerza ante las autoridades romanas. Versículo 20. Y presentándolos a los magistrados, dijeron, estos hombres, siendo judíos, fijaros la acusación que hacen contra Pablo y contra Silas. Siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Las acusaciones que están presentando contra Pablo y Silas son completamente falsas. Dicen que alborotan la ciudad, que enseñan costumbres que no son lícitas. ¡Qué injustos están siendo con ello! ¿Y cuál es el resultado de esas falsas acusaciones? Versículo 22. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, las autoridades, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Los magistrados, que tenían la responsabilidad de investigar si las acusaciones contra Pablo y Silas eran ciertas,
no se molestaron en hacerlo. De hecho, directamente se unen a la muchedumbre, le rompen las ropas a Pablo y a Silas y ordenan azotarles con varas. Hacer esto sin una sentencia judicial ya en el siglo I era completamente ilegal. Así que lo que está sucediendo desde cualquier punto de vista es injusto. Para Pablo y Silas esto que está aconteciendo no tiene ningún sentido. Ellos no están siendo golpeados por hacer un mal. Están siendo golpeados por hacer un bien. ¿Qué sentirías tú en estos momentos? Probablemente te comenzarías a preguntar, ¿por qué? ¿Por qué Dios permite que me ocurra algo tan cruel e injusto? ¿Por qué Dios permite que pase por situaciones que no tienen sentido? ¿O no es verdad que nos hacemos con frecuencia este tipo de preguntas? ¿Por qué Dios permite que mi hijo o mi hija esté enferma? ¿Por qué Dios permite que mi madre se haya ido siendo tan joven? ¿Por qué Dios guarda silencio cuando le necesito? ¿Por qué parece no escuchar mis oraciones? Por si fuera poco, dice el texto que después de haberles azotado mucho, y es interesante esta expresión, azotado mucho, porque los judíos tenían un límite en el número de dar azotes, pero los romanos no. Los romanos golpeaban hasta el cansancio. Y Lucas, el escritor, de hecho, no puede ni contar los golpes. Los habían avareado, azotado, apaleado mucho. Y los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Mirad, las cárceles modernas, al menos en Occidente, tienen instalaciones muy dignas, donde los presos, a pesar de ser privados de su libertad, todavía pueden gozar de ciertas comodidades. Pero las cárceles romanas eran muy distintas. Solían construirse generalmente en cuevas o varios metros bajo tierra con el propósito de que fueran lugares fríos, sucios, húmedos, oscuros, asquerosos. En muchas ocasiones, de hecho, los desechos, las aguas residuales, acababan allí. No se construían para que fueran lugares dignos, sino todo lo contrario, lugares de castigo, horribles, espantosos. Quienes iban a la cárcel sabían que allí iban a sufrir o a morir. Allí no hay equipos de limpieza, las ratas se pasean a sus anchas. Es el lugar perfecto para coger infecciones, más aún cuando los presos eran previamente azotados, como Pablo y Silas, hasta derramar sangre. Allí nadie les cura las heridas. Y dice que el carcelero, el cual, recibido este mandato de guardarlos con seguridad, los metió en el calabozo, pero añade un detalle. ¿En qué calabozo? En el de más adentro, y les aseguró los pies en el cepo. Mirad, el calabozo de más adentro es la celda de mayor seguridad en una cárcel romana. Estaba en el lugar más profundo y oscuro de la prisión. Allí no llega ni un rayo de luz. Por si fuera poco, dice el texto que les aseguraron los pies, ¿dónde? En el cepo. Mirad, un cepo romano era un instrumento de tortura que estiraba los pies al máximo para que los presos estuvieran en una posición incómoda, constante, que les provocara dolor y calambres continuos. Así que yo quiero que tú te imagines a Pablo y a Silas, ensangrentados por los azotes, recostados sobre un suelo duro y frío de roca, sin nada de luz, en una celda estrecha, húmeda, maloliente, con un cepo que les provoca un dolor constante y calambres en sus piernas. ¿Cómo crees que hubieras reaccionado tú? ¿Qué harías? ¿Llorarías quizá de impotencia? ¿Maldecirías e insultarías a aquellos que te han metido allí injustamente? O quizá cuestionarías a Dios. Si Dios existe, ¿por qué permite esta injusticia? Si Él me ama, ¿por qué permite que esté sufriendo de una manera tan cruel y sin sentido? ¿Dónde está ahora Dios que le necesito? ¿Queréis ver la respuesta de Pablo y de Silas? Pero a medianoche, en mitad de la noche,
orando Pablo y Silas, ¿qué hacían? Cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Yo no sé ¿vosotros creéis que esta respuesta de Pablo y Silas es normal? Porque ellos no están en un culto dominical como nosotros. Ellos no están en una vigilia de oración que ha sido organizada por la iglesia. Ellos son dos hombres golpeados, azotados, maltratados hasta sangrar. Les están humillando sin piedad y todo por hacer el bien. Les están tratando como a delincuentes, metidos en el calabozo más profundo. Imagínate que tú eres Pablo. Yo no sé si tú estás pasando por una mala racha, si estás enfrentando circunstancias difíciles en tu vida o incluso injustas, pero seguramente tus circunstancias no sean más difíciles e injustas que las de Pablo y las de Silas. ¿Cómo es posible que ellos estén enfrentando esta situación con esa entereza, con ese vigor espiritual? Porque esta no es una entereza fingida. Ellos no están poniendo una sonrisa superficial que disimula un corazón quebrantado y triste. ¿Cómo es posible? Mirad, cuando yo meditaba en este pasaje, me venía a la mente las palabras de Eliú, un amigo de Job, que aparece en el capítulo 30 y tantos, y en el capítulo 35, fijaos lo que dice este hombre. ¿Dónde está Dios mi hacedor, que da cánticos en la noche? Dios es especialista en dar cánticos en la noche. Eliú está reconociendo que Dios provee para sus hijos consuelo y gozo en medio de las aflicciones. Mira, si Pablo y Silas eran capaces de cantar a Dios con gozo en medio de esas circunstancias tan terribles, es únicamente gracias a Dios. Gracias a aquel que da cánticos en la noche. Dios les está fortaleciendo y también puede hacerlo contigo. Dios les está consolando y también puede consolarte a ti. Dios es quien le está dando la capacidad de cantar en la noche más oscura del alma. Por eso mismo, este mismo apóstol Pablo, que tiene los pies en el cepo y está cantando en la celda, poco tiempo después escribirá lo siguiente: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios ¿de qué? De toda consolación. Y atento a lo que dice. Él nos consuela, ¿en cuáles tribulaciones? En todas nuestras tribulaciones. En todas nuestras tribulaciones. Pero Dios no es solamente el que nos consuela en todas nuestras tribulaciones, sino que también Dios nos da la capacidad de atravesar esas difíciles pruebas con gozo. Fíjate lo que dice el mismo apóstol Pablo un poquito después. Os hablo con mucha franqueza. En medio de todas nuestras tribulaciones estoy lleno de ánimo y desbordo de alegría. Otras versiones dicen estoy lleno de consuelo y desbordo de paz. Pues es ese consuelo, ese gozo, lo que le permite a Pablo y a Silas montar un concierto en mitad de la noche en la celda más profunda y oscura de la prisión. Dejadme ser claro, vivimos en un mundo caído. Un mundo que está terriblemente afectado por las consecuencias del pecado. Y mientras nosotros vivamos a este lado de la eternidad, todos nosotros, sin excepción, vamos a ser expuestos a la terrible realidad de un mundo lleno de crueldad, de un mundo lleno de injusticia, de un mundo lleno de maldad, de enfermedad, de dolor, de sufrimiento. Que nadie piense que vamos a ser librados de todas estas cosas por el simple hecho de creer en Dios. Dios jamás nos prometió eso. De hecho, Jesús nos advirtió de lo contrario. En el mundo tendréis aflicción. Jesús nunca nos prometió una vida sin problema, pero sí nos promete ser una fuente de consuelo y de gozo en medio de esos problemas. Seas creyente o no lo seas, todos sin excepción vamos a pasar por aflicciones. La diferencia está en que el creyente no las pasará solo. De hecho, esa es la confianza del salmista. No sé si recordáis el Salmo 23, el famoso Salmo 23, cuando el salmista escribe en el versículo 4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú
estarás conmigo. Esa es la clave. La razón por la que el salmista se siente confiado no es por una ilusa esperanza de que Dios le va a librar de todas las pruebas de la vida o porque Él va a hacer que desaparezcan las circunstancias difíciles. Al contrario, Él reconoce que hay una alta probabilidad de que le toque pasar por valle de sombra de muerte. Sin embargo, Él tiene la convicción de que el Señor estará con él aún en las peores circunstancias de la vida. Tú estarás conmigo y eso lo cambia todo. Querido hermano o amigo que nos visita, quiero serte claro. Solo Dios puede cambiar tu lamento en baile. Solo Dios puede darle sentido a los aparentes sinsentidos de tu vida. Solo Dios puede darle propósito a las circunstancias difíciles por las que tú estás pasando ahora. Y la reacción de Pablo y de Silas en la cárcel es un ejemplo de ello. Ellos no están ignorando su dolor, claro que están sufriendo. Ellos no están minimizando la injusticia que están viviendo. No se trata de negación. La actitud de Pablo y de Silas es simplemente el resultado de una fe genuina en un Dios que es soberano y además es cercano. Y ellos están llenos de ese Dios y ellos sienten la presencia de Dios en sus vidas. Mira, ellos no están en el mejor ambiente para alabar a Dios, están en una prisión. Están en un ambiente de queja, de tristeza, de dolor, de frustración, de resignación, de soledad. Están solos en la celda con su prueba. No tienen a nadie que los defienda. No tienen un coro de alabanza que les cambie el ambiente. No tienen la música de un piano. Pero tienen a Dios hasta en los huesos. El Espíritu de Dios está en ellos. Y de repente, esos hombres sangrantes y sufrientes, en medio de una prueba terrible, elevan a Dios un canto de alabanza. Y no adoran entre dientes. Fíjate que no lo hacen con la boca pequeña como avergonzados. Dice la Escritura que los presos los oían. Si su prueba era fuerte, más fuerte va a ser su alabanza. Yo estoy seguro que el resto de presos que estaba por allí estaría notando que esos dos hombres que hay en la celda del fondo son un poquito raros. Porque claro, ellos están acostumbrados a escuchar gritos de auxilio. Están acostumbrados a escuchar insultos, maldiciones, deseos de morir, de suicidio. Pero no están acostumbrados a ver a dos hombres casi moribundos clamar a Dios con corazones rebosantes de paz y entonar cánticos de gratitud y de alabanza en medio del sufrimiento. Ellos sabían que Pablo y Silas tenían algo diferente, porque la vida cristiana, cuando se vive de verdad, debe notarse. Debe impactar otras vidas. La vida cristiana, la vida con Cristo, te permite incluso vivir el sufrimiento de una manera diferente. Qué bueno sería que las personas que te rodean notaran en ti eso diferente que tenemos los cristianos, que todos nos conocieran por la paz que desprendemos en medio de los problemas, por la confianza que demostramos en Dios en medio de un mundo caótico, por la esperanza y el gozo que tenemos en medio de los sufrimientos. ¿Cuál es la canción que tú cantas cuando estás en medio de pruebas? ¿Qué sale de ti cuando estás atravesando por dificultades? ¿Qué escucha la gente de tu boca cuando Dios no te da lo que quizás tú estabas esperando? He estado pensando mucho esta semana en qué es lo que demuestra que el apóstol Pablo era verdaderamente un hombre de Dios. Y la conclusión es que no fueron los paralíticos que sanó, que lo hizo, no fueron los muertos que resucitó, ni los milagros que hizo, sino lo que salía de él cuando era sometido a la presión de la prueba. Mira, yo vengo de Jaén, así que sé muy bien que para poder disfrutar del buen aceite de oliva, primero, la aceituna debe ser exprimida, sometida a una gran presión. Del mismo modo, Dios va a usar las pruebas de la vida, las circunstancias difíciles, como un método para sacar de ti lo que tú tienes dentro. Cuando nosotros somos sometidos a la presión de las pruebas, se va a evidenciar la calidad de nuestra fe. Estar bajo prueba es estar bajo presión. Y cuando a Pablo y a Silas le presionan, lo que sale de ellos es aquello de lo que ellos se habían estado llenando.
adoración, oración, comunión con Dios, alabanza. Te pregunto, ¿qué escuchan tus vecinos cuando tú estás en prueba? ¿Cuál es la canción que cantas? Porque es fácil cantar a Dios en la comodidad de un domingo en la iglesia. Pero ¿cuál es la canción que sale de tu corazón cuando eres tratado injustamente por la vida, por la sociedad? O cuando estás siendo exprimido por las circunstancias difíciles. ¿Qué sale de ti cuando te llega el diagnóstico del médico? ¿Qué sale de ti cuando pierdes el empleo? Cuando no encuentras trabajo. ¿Qué sale de ti cuando no reconocen o valoran tu trabajo como crees que merecería? ¿Qué sale de ti cuando alguien habla mal de ti mintiendo? ¿Eres vengativo? ¿Cedes a la crítica, al rencor, a la queja? La prueba que te presiona solamente va a sacar de ti aquello que tú ya tienes dentro. De la abundancia del corazón, dijo Jesús, hablará la boca. ¿Qué abunda en tu corazón? Mirad, Pablo y Silas están tan llenos de Dios que cuando son presionados por las circunstancias, ellos responden con oración. Cuando los presionan, salen cantos de alabanza. Ellos no usan su lengua para quejarse, aunque tienen razones, sino para orar y adorar a Dios. Y Dios siempre va a bendecir, va a respaldar y va a intervenir en aquellos que se dejan llenar por Él. Déjate llenar por Dios. Deja que Jesús entre en tu vida y llene cada rincón de tu alma. Mirad, he escuchado muchas veces frases del tipo: siento un vacío en mi corazón que nada lo llena. Siento que nada en este mundo me satisface. Siento que mi vida no tiene sentido, propósito. Deja que Jesús entre en tu vida y lo cambie todo. Él es aquel que lo llena todo en todos. Él es el único que puede llenar los vacíos del alma humana. Él es el único que puede saciar nuestra sed espiritual. El que beba de esta agua, dijo Jesús, no volverá a tener sed jamás. Él es el único que puede darle sentido a tu vida, incluso a los sinsentidos de la vida, como a las prisiones. Por cierto, y aquí quiero dirigirme a los creyentes, a los que os identificáis como cristianos. Alabar a Dios no debe depender de las circunstancias, sino de quién es Dios. Alabar a Dios significa reconocer quién es Él. Un Dios bueno, poderoso, amoroso, cercano, que siempre está contigo, incluso en los momentos difíciles. Y cuando tú decides adorar a Dios, alabarle en esos momentos difíciles, es como decir: Dios, yo confío en ti. No entiendo por lo que estoy pasando, pero sé que tú estás al control. Y mi esperanza está en ti, no en las circunstancias que veo. Dios no solo es digno de tu alabanza cuando todo en la vida te va bien, sino especialmente cuando todo parece ir mal. Porque en ese momento tu alabanza es también una declaración de fe. ¿Recuerdas a Job? Job no adoró solo a Dios cuando todo en la vida le iba bien. El capítulo 1 de Job nos dice que después de perder trágicamente a sus criados, a sus pastores, a sus ovejas, sus posesiones, incluso a sus hijos y a sus hijas, dice el versículo 20 de Job 1, que él se levantó, rasgó su manto en señal de duelo, rasuró su cabeza, se postró en tierra y adoró. Él demostró que la adoración, la alabanza no dependen de las circunstancias, sino de quién es Dios, punto. Y si Dios está en tu vida, siempre podrás encontrar motivo de gratitud y de alabanza en medio de toda circunstancia. Por eso, este mismo apóstol Pablo, que ahora está sufriendo en esa cárcel, escribirá poco tiempo después a la iglesia en Filipo: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. ¿Cuándo? Siempre. No solo cuando la vida te sonría. Claro, Pablo, ¿y si hay enfermedad? Siempre. ¿Y si la vida está siendo injusta conmigo? Siempre. ¿Y si la situación en mi trabajo es muy compleja? Siempre. ¿Y si mi situación económica no es buena? Siempre. ¿Y si me han azotado y me han metido en el calabozo poniéndome los pies en un cepo? Siempre. Los cristianos sabemos que quienes amamos a Dios, todas las cosas, incluso aquellas que no entendemos, nos ayudan a bien. Y yo sé que alguien puede estar diciendo: mira, José Daniel, eso suena muy bonito,
pero es imposible. Sí, teóricamente sabemos que el Señor está con nosotros en todo momento y que eso debe ser un motivo de gozo, de gratitud en medio de toda circunstancia. Pero otra cosa muy distinta es demostrar ese gozo, esa paz, cuando la enfermedad llama a la puerta de tu vida, cuando pierdes a un ser querido, cuando te despiden del trabajo o cuando estás en una situación económica tan estresante que no le ves salida. Es imposible. Mira, si alguien está pensando eso, tengo que decirte algo. Tienes razón. Humanamente es imposible mantener un gozo sincero en esas circunstancias. Imposible. En todo caso, podríamos aparentar tener gozo y paz cuando en realidad interiormente estamos destrozados. Pero Pablo y Silas no están aparentando nada. Ellos están experimentando un gozo y una paz real que sobrepasa todo entendimiento humano. Y es una paz y un gozo que solamente el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, puede producir de una manera sobrenatural cuando el creyente está siendo llenado, controlado y dominado por el Espíritu Santo. De hecho, recuerda que el gozo y la paz es un fruto del Espíritu. Cuando el apóstol Pablo en Gálatas 5:22 define el fruto del Espíritu, él dice, mas el fruto del Espíritu es amor, ¿qué más? Gozo, paz, y sigue, gozo y paz. Este gozo y paz que sobrepasa todo entendimiento y que está por encima de las circunstancias es un fruto que solo el Espíritu puede producir en tu vida. Así que cuando un cristiano está triste o abatido, que muy a menudo lo estamos, hay que ser realista, este cristiano triste y abatido no lo está principalmente por las circunstancias que está viviendo, aunque influyen, por supuesto que influyen. Pero lo está porque su vida en esos momentos no está siendo llenada, controlada, saturada, dominada por el Espíritu. Porque si tu vida es realmente controlada por el Espíritu, a ti no hay circunstancia ni persona que te robe el gozo y la paz de una manera permanente. Y si quieres una prueba, mira a Pablo y a Silas. Y vamos a ver cuál fue la respuesta a la fe, a las oraciones y a las alabanzas de Pablo y de Silas. Dice el versículo 26, que entonces sobrevino de repente un gran terremoto. ¡Qué casualidad! De tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron las puertas. ¡Qué casualidad! Y las cadenas de todos se soltaron. ¡Qué casualidad! Mirad, en las condiciones que tenían las cárceles romanas y sabiendo los presos que el fin que les esperaba era sí o sí la muerte en prisión o la ejecución pública, lo lógico, si las puertas de todos se abren y las cadenas de todos se sueltan, ¿qué hubiera sido? Hasta luego, Mari Carmen. Lo lógico es pensar que los presos hubiesen huido. Nadie querría estar ni un segundo más en un lugar como ese. Por eso dice el versículo 27 que el carcelero, el encargado de supervisar que no se escapara ninguno, dice, despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel allí a medio oscuras, sacó la espada y se iba a matar pensando que los presos habían huido. Claro, el carcelero sabe que si un solo preso se le escapa, la ley romana exige que el carcelero encargado de la supervisión de esos presos lo pague con su propia vida. Así que antes de que le den una muerte horrible y espantosa y humillante, él piensa en quitarse la vida. Y quiero abrir aquí un pequeño paréntesis. Fíjate lo que dice el texto, la última frase. Pensando que los presos habían huido, se iba a matar. El miedo se apodera de él a raíz de un pensamiento. El carcelero se está convirtiendo en esclavo de su propio pensamiento. Los pensamientos erróneos conducen a decisiones equivocadas. Por eso la Biblia nos dice que debemos cuidar mucho la manera en la que pensamos. Hace mucho énfasis en los pensamientos del creyente. Si tú no llenas tu mente diariamente de la verdad de Dios revelada en su palabra, otra cosa va a estar llenando tu mente. Y nuestro pensamiento pronto podrá estar tomando decisiones equivocadas que pueden llegar incluso a costarnos la vida. Cierro paréntesis. Cuando Pablo ve que este carcelero, esclavo de su pensamiento, va a quitarse la vida, dice el versículo 28. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagan ningún mal, pues ¿qué? Todos estamos aquí. ¿Quiénes son todos?
Mirad, la lógica era pensar que los presos saldrían corriendo, las puertas se han abierto, las cadenas se han soltado, están siempre soñando con la libertad y ahora se abren. Lo lógico es pensar que saldrían corriendo, y vaya si corrieron, pero para más adentro. A la celda de más al fondo. Con Pablo y con Silas. Todos estamos aquí. ¿Qué había en esa celda que los presos se dieron cuenta que eso que había allí era mucho mejor que la libertad de la cárcel que tantos años habían anhelado? Ellos entendieron que lo que había dentro de la celda de Pablo y de Silas era mucho mejor que lo que encontrarían en el mundo. Esos presos soñaban con la libertad todos los días y ahora que tienen la oportunidad de ser libres, deciden ir a la celda de más adentro. ¿Por qué? Mirad, los presos habían escuchado a Pablo y a Silas momentos antes hablar con Dios, cantar alabanzas en medio de una situación tan terrible y llenos con corazones de paz, de gozo. Y ellos entendieron que la verdadera libertad no está limitada a un lugar físico. Pablo y Silas en la cárcel eran auténticamente libres. Tenían un gozo sincero, una paz genuina y una relación con Dios que todo lo puede, todo lo soporta. Por eso el carcelero dice que pidiendo luz se precipitó adentro también y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolo les dijo: señores, atención a la pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? Es interesante. ¿Salvo de qué? ¿Acaso el carcelero no era un hombre libre? Él estaba fuera de la celda. Nadie se había escapado para que temiera por su vida. ¿Salvo de qué? Mirad, lo que está sucediendo es que este hombre, que se creía inocente por no estar dentro de una cárcel, de repente es capaz de ver la condición pecaminosa y esclava de su propio corazón. El carcelero, que estaba fuera de la celda, aparentemente era libre, pero cuando comprendió su maldad no pudo hacer otra cosa que temblar y decir: ¿qué debo hacer para ser salvo? Él se dio cuenta de que era esclavo del pecado, esclavo del miedo, esclavo de los malos pensamientos y que necesitaba ser salvo de eso. ¿Hay alguien aquí que se identifica con este carcelero? Quizás sientes que necesitas un cambio en tu vida, que hay algo que te falta, que no te llena. ¿Te atreverías a preguntar, como el carcelero, qué debo hacer para ser salvo? Y la respuesta fue la siguiente, y esta también es respuesta para ti: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Atención, no le dice: haz el camino de Santiago de rodillas y serás salvo. No es obra. Cree en Él y solamente en Él y en nadie más que en Él, porque no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Cree en lo que Jesucristo ha hecho por ti en la cruz del Calvario. Cree que Jesús ha pagado el castigo que tus pecados merecían por tu pecado y por vivir de espaldas a Él. Solamente cree. Y Pablo y Silas le hablaron a este carcelero la palabra del Señor, le predicaron el evangelio a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y dice el último versículo: y llevándolos a su casa les puso la mesa. Y ahora, atención a lo que dice: y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Se regocijó de haber creído a Dios. Escucha bien, la fe en Jesús trae gozo al corazón humano. Y además es un gozo que es independiente a las circunstancias externas. Mirad, este carcelero, minutos antes, era esclavo del temor, era esclavo del miedo, era esclavo de su propio pecado, era esclavo de sus pensamientos, se iba a quitar la vida, pero ahora se regocija con toda su casa. Ha encontrado libertad de verdad, ha encontrado salvación, ha encontrado el gozo que solamente Cristo puede dar. Amigo que nos visitas, mientras tú y yo vivamos en este mundo, muchas veces las circunstancias de la vida
nos van a llevar, como a Pablo y a Silas, al calabozo de más adentro. Allí donde parece que no hay esperanza, donde no ves salida, donde solo hay dolor, injusticia y aparente sinsentido. Y en esa situación tú puedes vivir siendo un esclavo de tus circunstancias, de tus malos pensamientos, esclavo de la queja, del dolor, del resentimiento. Llegar incluso a pensar como el carcelero que tu vida ya no tiene sentido. Qué duro es vivir de esta manera. Pero estoy aquí esta mañana y el texto de hoy nos recuerda también que Dios no se ha olvidado de ti, como no se olvidó tampoco de Pablo y de Silas. Y aunque el tiempo en la cárcel parecía un parón en el ministerio de Pablo y de Silas, el propósito de Dios nunca se detuvo, ni siquiera en la cárcel. Dios estaba trabajando dentro de la cárcel. De hecho, si Pablo y Silas no hubieran ido a prisión, probablemente aquellos presos y aquel carcelero nunca hubiesen escuchado el Evangelio y hubieran encontrado la salvación en Jesús. No dejes que las circunstancias por las que tú estás pasando ahora te roben tu alabanza. Si tú estás atravesando un tiempo difícil, recuerda que Dios sigue siendo digno de tu alabanza, de tu canto. Pon tu alabanza por encima de tu prueba. Y en tu dolor, porque lo habrá, busca a tu Hacedor, porque Él sigue dando cantos en la noche. Y mientras cantas, ten la certeza de que Dios está obrando, aunque tú no siempre lo veas de inmediato. Yo no sé cómo has venido hoy aquí esta mañana, pero sí sé que Jesús puede darte el gozo que tu corazón necesita. Dios puede sacarte de la cárcel en la que está tu alma y romper las cadenas modernas de tristeza y esclavitud que te atan, sean cuales sean. ¿Hay alguien aquí que, como aquel carcelero, se reconoce esclavo de su pecado, de sus miedos, de sus malos pensamientos? ¿Hay alguien aquí que, como él, clame: ¿qué debo hacer para ser salvo? Ven a Cristo. ¿Quieres ser librado de esos malos pensamientos que quieren destruirte? Ven a Cristo. Él quiere llenar tu corazón de paz. ¿Quieres sentirte perdonado y amado de verdad? Conoce el amor de Cristo y su perdón. ¿Quieres que Dios le dé sentido a tu vida, a tu enfermedad, a esa situación a la que tú no le encuentras sentido y que en medio de la noche puedas levantar un canto de alabanza y no un lloro de amargura? Corre, ven a Cristo en esta mañana. ¿Anhelas tú esa paz y ese gozo que no dependen de las circunstancias? ¿No te gustaría encontrar sentido incluso a los aparentes sinsentidos de tu vida? El Señor te dice hoy: ven a mí. Yo puedo darte una nueva vida, llena de gozo y de paz. Solamente cree en el Señor Jesucristo. Y ahí donde estás, te invito a que puedas cerrar tus ojos, si este es tu caso, y dile a Jesús en tu corazón: Señor Jesús, como aquel carcelero, yo vengo a ti en arrepentimiento. Reconozco mi pecado y mi esclavitud. Pero así como en el poder de Dios las cadenas de todos se soltaron, yo te ruego que en el nombre de Jesús me hagas libre de mi pecado, libre de mis malos pensamientos, y que transformes mi vida y la llenes de tu presencia, de tu paz, de tu gozo, de tu propósito, para que incluso en aquellas circunstancias difíciles que enfrente, yo pueda confiar en ti como Pablo y Silas, en que tu voluntad siempre, siempre, siempre es buena y perfecta. Amén, Señor. Que el Señor os bendiga. Esta semana seguro que vamos a encontrar situaciones difíciles, vamos a poder experimentar todas estas situaciones en el trabajo, en nuestra familia, y la cuestión es en quién confiamos. Lo que nos ha contado José Daniel, ¿dónde está puesto nuestro corazón? Me gustaría terminar este culto, como lo hago siempre, recordando en quién está nuestra confianza. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible,
al único y sabio Dios, sean honor y gloria por los siglos de los siglos. Buena semana.